Bueno, buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por compartir este momento, por elegirnos para presentar tu libro, tu nuevo libro. Y bueno, te escuchamos para que nos cuentes un poco de qué se trata. Bueno, el agradecido soy yo y porque es una muy buena oportunidad para que conozcamos por qué los tiempos actuales son interesantes, como dicen los chinos. Hay una antigua maldición china que nos desea que vivamos en tiempos interesantes. Y estos tiempos son muy interesantes y ya están previstos. ¿Qué tan interesantes son y hacia dónde vamos con estas grandes crisis planetarias que estamos viviendo? Entonces, el título del libro, que es Violentos, Usureros y Traidores a la Patria, el subtítulo es un ensayo sobre el miedo, es una frase generada por Dante Alighieri hace 700 años, en su trilogía Infierno, digamos, Paraíso, y el otro es el Limbo, ¿no? Hay una trilogía que escribió hace 700 años Dante Alighieri que tiene, digamos, que tiene la virtud de hacernos conocer el infierno, porque él perdió a su amada Beatrice y los que manejan el proceso le dieron permiso para visitar, para buscar a Beatrice por todos lados, por la tierra, por el infierno, por los cielos y todo eso. Entonces, finalmente, el Dante encuentra a su amada Beatrice, no sin antes visitar el infierno. Entonces, en el libro Infierno de Dante Alighieri, escrito hace 700 años, él relata que los tres últimos niveles del infierno, que están en contacto con el demonio, está ocupado por los violentos, o los que hacen las guerras, los usureros y los traidores a la patria. Es decir, en íntima convivencia con el demonio, ¿no? Es decir, de los 9 niveles que tiene el infierno, según la concepción de Dante, los 3 más cercanos al fueguito son de los violentos, los usureros y los traidores a la patria. Esto es una especie de información velada de algún maestro espiritual con el que se conectó Dante Alighieri y que nos, digamos, nos indica la realidad que estamos viviendo actualmente. Entonces, esta no es una frase mía, ni es una frase difundida, sino que es una frase que figura en el libro del Dante. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué tiene actualidad esta frase? Porque estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y esto está cayendo una cultura materialista y emerge una cultura basada en el amor. Esta es la situación de la actualidad. Que en realidad el Dante, digamos, la equipara con la búsqueda de su amor, del amor de su vida, que es Beatrice, que se había muerto, sin consultarlo. Entonces, lo único mío es el subtítulo, que es un ensayo sobre el miedo. ¿Y por qué un ensayo sobre el miedo? Porque nosotros estamos integrados por 2 fuentes de energía.
Una, según Viktor Frankl, es lo que no podemos acceder o lo supranormal, y lo otro es lo que está en el inconsciente, o lo que llamamos habitualmente, según Disney, la bestia y la bella. Entonces la bestia está motivada en el miedo, o en el odio, o en la apatía, y para conectar el amor tenemos que digamos, buscar esa fuente dentro nuestro, que es el amor, que es la sabiduría y que es el poder. Que están dentro nuestro, pero la buscamos afuera. Esto es un problema de la mayor parte de la humanidad en este momento. Es decir, no se considera un ser íntegro, diseñado para ser feliz, como decía Buda. Nos consideramos lo que dicen las religiones o los rebeldes sin causa. O somos felices pecadores o somos rebeldes sin causa, ¿no? No estamos en equilibrio interno. No hay paz. Si hubiera paz en nosotros, la paz en el planeta sobrevendría. Pero no somos individuos pacíficos, en realidad. Todavía somos individuos tomados por una emocionalidad desbocada. Entonces, la segunda página del libro tiene las notas claves que explican la esencia del libro. Las notas claves son las siguientes. El miedo tiene un lugar en el diseño de la vida, pero no puede ocupar toda la escena. Primera nota clave. Estamos viendo el videolibro de Visión con mucha claridad. El miedo fue diseñado para salvar la vida biológica, pero ahora el miedo está difundido por todos los medios de comunicación, por todos lados. La segunda nota clave del libro es que el odio es nada más que otro nombre del miedo. El miedo en realidad tiene 20.000 nombres, según el primer trabajo de Hércules, ¿no? Que tuvo que controlar y conducir a las 20.000 yeguas devoradoras de hombres. Entonces, el miedo, en realidad, el miedo, el odio, la depresión, la apatía, la ira, la bronca, son nombres del miedo. Y es lo que demuestro en este libro. Cómo es que el miedo se va transformando en odio y en culpa. Estos son los capítulos del libro que vamos a ver enseguida. La otra nota clave es una frase de un maestro espiritual de primer rayo, cuyos libros fueron escritos por Elena Rerich, una rusa, que dice: odiar es como tomar veneno y esperar que se muera el otro, ¿no? Este maestro de primer rayo no tenía pelos en la lengua, obviamente. Es decir, el peor de los venenos es el odio. Y la otra frase es que la irritabilidad es el peor veneno. Estas dos frases son del maestro Moria, de primer rayo, que está en los libros de Agni Yoga de esta niña que se llamaba Elena Rerich, esposa de Nicolás Rerich, que también es otro individuo interesante, digamos. Y la última frase de las notas clave es que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra, que es una frase final de la gran invocación.
dada por el Cristo a sus discípulos en el año 1945, el mismo año que explotó la bomba atómica, y que quedaron en poder de una sociedad humana los dos poderes más grandes, el poder encerrado en la materia y el poder espiritual. Entonces, si no despertamos ahora, no despertamos más. Si hay alguien que comprende los modos de acceder a semejante poder, y realmente, es decir, tenemos todo. Lo que pasa es que somos un poco vagos, dice el tibetano. Somos parvulillos vagos. No leemos lo que hay que leer. Y la otra cuestión es el índice de este libro, que tiene 7 capítulos. El primero es introducción, el segundo es la naturaleza del miedo. ¿Qué es el miedo? Según los diccionarios que conocemos. Porque nadie los investiga tampoco, pero yo los investigo con el fin de popularizar el concepto del miedo. El capítulo 3 se llama La culpa, el origen del odio. El capítulo 4 habla de la crueldad, el miasma del mal. Entonces investigamos desde cuándo es cruel el ser humano, ¿no? Para tener una historia, para saber de qué se trata el tema de la crueldad y por qué existe la crueldad. Capítulo 5 se llama Los riesgos de inhibir el alma, ¿no? Es decir, no es gratis la inhibición de las energías del alma. Capítulo 6, como corresponde a esta época, se llama La trascendencia del miedo. Y el 7 es el epílogo. De manera que es apropiadísimo para esta época en la que realmente la crueldad existe, el odio existe, el mal existe y, digamos, no tenemos noticias, ¿cómo te puedo decir?, en ninguno de los medios de comunicación vigentes de cuál es el final de esta historia. Porque esto no se publica ni en Clarín, ni en La Nación, no sale en los canales, ni en los canales de ningún tipo, porque están todos cooptados por un materialismo feroz, cultural, digamos. Y es correcto, pero uno, si está en un camino espiritual o intentando llegar a ser feliz, debería conocer con qué se enfrenta. Porque, digamos, el miedo también es parte de la individualidad humana. Tenemos que calmar a la bestia, como decía mi amigo Platón, ¿no? Entonces, en este libro se indica qué son el miedo, el odio, la depresión, la duda, el mal y la crueldad, y los modos de trascenderlos. Porque, digamos, si uno estudia un poco de budismo o un poco de astrología, debe saber que estamos viviendo en un mundo polar y que los polos están perfectamente marcados en la carta natal. Pero la sabiduría de Buda nos indica que tenemos que aprender el camino del justo medio entre los polos para ser felices. Entonces, todos buscamos la felicidad, pero no sabemos dónde está.
ni sabemos contra qué nos enfrentamos cuando buscamos la felicidad. Y cada uno, digamos, tiene las creencias que puede, pero lo importante es reunir los conocimientos que nos permiten una acción inteligente en esto de ser felices y de trascender el odio y el miedo. Porque está todo escrito, está todo, digamos, no está difundido de la manera en que debiera difundirse, porque todavía estamos sufriendo las patadas en el culo de la Tercera Guerra Mundial, en una sociedad totalmente materialista. Entonces, no me hables de espiritualidad, no me hables de Dios, no me hables de estas pelotudeces, porque yo no creo en esas cosas. Es la mayor parte del enfoque de la humanidad, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, un contexto tremendamente materialista generado por los líderes o los faros de luz de una civilización. Tanto la ciencia como las religiones organizadas son todavía absurdamente materialistas. Entonces, con esa guía, todo da la impresión que nos vamos al carajo y que no hay ninguna esperanza para la humanidad. Sin embargo, lo que yo trato de transmitir en este libro son los conocimientos que nos van a permitir una mayor cuota de esperanza inteligente, digamos. No de creencia porque creo en tal tipo o en tal otro o en lo que sea. Digamos, esto es un enfoque que nos permite la esperanza, una esperanza inteligente, una esperanza consciente, una esperanza amorosa y una esperanza poderosa. Porque si uno no tiene, digamos, estos enfoques que son, digamos, de una, ¿cómo podríamos decir? De una cuota notable de esperanza, uno no podría vivir. O viviría como el avestruz. Franco Torrandell, bienvenido. Viviría como el avestruz. La política del avestruz de defensa consiste en meter la cabeza en la arena, pero deja el culo al aire el avestruz. Entonces, no es inteligente la política del avestruz, porque generalmente le rompen el culo. No sé si queda claro este concepto. Bueno, discúlpenla. Pero estamos viviendo en una polaridad, decía, que tenemos que aprender a reconocer y a trascender. Entonces tenemos que saber qué es el miedo, qué es el odio, qué es la bronca, qué es la ira, qué es la culpa, para poder trascenderlo con enfoques inteligentes, como dije al principio. Entonces, la realidad es que todos vivimos en el conflicto y todos tenemos que reconocer que el conflicto es interno. Esto es como nuevo, pero todo conflicto es interno. Es decir, la paz en el planeta y en la nueva civilización del amor va a nacer en el corazón del hombre, no por un decreto de Naciones Unidas, de Xi Jinping, de Putin o de Biden, de ninguna manera. Si la paz no nace en el corazón humano, no va a nacer. Digamos. Es decir, que el camino es estrictamente individual, pero uno busca
echarle la culpa al otro, que es más fácil que asumir la responsabilidad por la propia vida. Esto también es cultural perfecto. Si la culpa la tuvo el otro, entonces hacemos desaparecer al otro y todo va a estar bien, como decía El Padrino en su famosa película. No sé si la vieron, pero habría que verla. Sobre todo alguien tan acuariano como Ale. El Padrino es genial. Si El Padrino decía, cuando yo tenga todo el poder, no va a haber más problemas. Bueno, y por eso las mafias que nos gobiernan hoy. Entonces, la idea es que el modo de resolver el conflicto elemental es calidad de relaciones. Primero con uno mismo. Si yo no soy un individuo íntegro, que además está diseñado para ser feliz, no entendí la espiritualidad humana. No tengo la menor idea de lo que es eso. Es decir, digamos, todo empieza en uno y termina en uno también. Es decir, yo tengo que reconocerme íntegro y reconocer que el diseño es para ser feliz, como decía Buda. Entonces tengo que integrar las polaridades. Y el amor es un polo del miedo, simplemente. Entonces, si yo me polarizo en el amor y dejo como el avestruz la cola afuera, y es complicado, digo, no es inteligente, por lo menos. ¿Sí? Está claro, ¿no? Entonces, nuestros estados de funcionamiento, revelados por la metafísica, indican que la mayor parte de la humanidad, del orden de 7.700 millones de individuos, están controlados por sus instintos. Algunos pocos miles, los que han despertado, según lo que dice el libro Visión de Ken Keiri, están empleando de manera correcta su intelecto para que ese intelecto pueda ser iluminado por el alma. Que esa iluminación, la característica humana de todos los seres humanos, se llama intuición. Instinto, intelecto, intuición. Entonces, hoy somos 7.700 millones de seres encarnados en el planeta Tierra que vivimos manejados por los instintos. Es decir, más cerca de Adán que de Buda en el ABC de la espiritualidad humana. Pero este proceso educativo en la Tierra está diseñado para que seamos felices. Primer paso en el camino espiritual. Si uno no es feliz, no aprendió nada. Digamos, no tiene la menor noción. Tiene que tener por lo menos la teoría para practicarla. Porque eso es lo que me enseñaron a mí en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Primero hay teoría y después hay práctica. Entonces a mí me enseñaban la teoría por la mañana en el colegio Otto Krause y a la tarde tenía el taller práctico. Entonces tenía que aprender a limar, aprender a manifestar eso que había aprendido. Entonces, teniendo en cuenta que en teoría somos todos seres íntegros, somos todos huipidiles. Huipidil es una palabra nueva que se forma con las iniciales de la palabra únicos, irrepetibles, poderosos, inmortales, divinamente inteligentes y libres. Todos somos huipidiles, los seres humanos, obviamente. Los perritos no, están en la cola para la próxima etapa, digamos. Entonces,
¿Qué quiere decir la palabra huipidil? Es la manera en que fue diseñado y concebido y realizado todo individuo humano encarnado en el planeta Tierra. Ahora, ¿qué significa esto de que somos inmortales? Huipidil es único, irrepetible, poderoso, inmortal, divinamente inteligente y libre. Inmortal, en la palabra inmortal tenemos que reconocer el polo. Somos inmortales encarnados en vehículos biológicos mortales. Entonces, eso es un enorme problema para la enorme mayoría de la humanidad que no tiene este conocimiento de inmortalidad. Porque las iglesias no admiten. Para las iglesias somos seres pecadores todavía, no somos seres inmortales. Pero el huipidil surge de la definición de un ser humano. Todos somos huipidiles, algunos más cerca de Adán, manejado por los instintos, y otros más cerca de Buda. Y muy pocos individuos lograron vencer a la muerte como el Cristo resucitado. Pero este sistema de creencias no está difundido, como hablábamos al principio, Ale, de las escuelas espirituales. Esto está escrito, pero nadie lo lee. Entonces, es un proceso lento, pero que está teniendo un éxito supremo. Este es el gran tema. Es decir, en 24 millones de años, después de cagarnos a bombazos y de crucificarnos y de pelearnos, hay individuos íntegros que son felices y que lo demuestran en su vida cotidiana, no necesitan hablar, lo irradian, digamos. Entonces, es una maravilla lo que está pasando. Entonces, la mayor parte de la gente tiene mucho miedo porque cree que se termina, que es el apocalipsis. Y el apocalipsis existe, es cierto, es el apocalipsis, que significa revelación en griego. Es época de revelación del enorme poder oculto en todo ser humano, que ya empezó a ser descubierto por Einstein con la bomba atómica, ¿no? La vida tomó energía equivalente a la de 10 bombas atómicas para ser un ser humano, pero todo el mundo no reconoce este poder oculto por la vida en la zona Kundalini de nuestra humanidad biológica, digamos. ¿Está? Entonces, la única posibilidad de desarrollo futuro consiste en la aceptación de la integridad individual de todos los seres humanos. Es decir, toda la humanidad es imprescindible, no es que algunos sobren y otros no, como piensan algunos individuos. Si matamos a 100 millones de rusos y terminamos la joda, ¿no? Por ejemplo. Eso dice Zelensky, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no importa. El tema es darse cuenta que la vida se tomó 24 millones de años para que nosotros pudiéramos estar juntos hoy. Lo cual es excepcional, digamos. Yo no lo podía creer, y eso que soy ingeniero electrónico. No podía imaginarme una cosa así. Y en el video que yo te mandé, Ale, que es un video que tiene 20 años, yo andaba por la vida con un proyector de transparencias, con filminas. ¿Se acuerdan de las filminas? Andaba poniendo filminas. Esto es realmente insólitamente increíble. Muy bienvenido. Entonces, existen ya
líderes sensibles y líderes brutales. Está dividida la cosa. Hay líderes sensibles y líderes brutales. Líderes que trabajan para el mayor bien, para el mayor número, y los líderes que dicen que, digamos, algunos individuos son prescindibles, que más vale hacerlos desaparecer, para que no jodan, ¿no? Como ya lo vivimos. Y la Argentina es pionera en este tema de hacer desaparecer gente, ¿no? Entonces, esta admisión de la integridad individual implica la aceptación también de que solo podemos movernos con dos combustibles: el miedo y el amor. Y no hay más, digamos. Todo lo demás son derivaciones de esos dos combustibles excepcionales. Entonces, hay gente que está impulsada por el miedo, por el odio, por la bronca, etc. Y gente que está motivada en el amor. Entonces, si admitimos que el efecto de ambos combustibles sobre el ser humano es totalmente diferente, es decir, si yo estoy conectado con el miedo o con el odio, con la bronca, con la depresión o lo que fuera, mis glándulas endocrinas segregan adrenalina, que es correctamente llamada por los endocrinólogos la hormona del miedo. O puedo conectarme con el entusiasmo, con el amor del alma, con el poder del alma, con la sabiduría del alma, y entonces mis glándulas endocrinas segregan endorfinas, cuyo efecto sobre el cuerpo biológico es miles de veces más potente que la morfina, la cocaína, el ayahuasca y la marihuana juntas, y gratis, además. No divulguen este conocimiento porque no sobrevivimos. Gratis, miles de veces más potente. Entonces, el diseño es perfecto, pero ¿qué pasa con el exceso de miedo en la vida biológica humana? El exceso de miedo o de bronca o de odio mata, porque viene el surmenage y después la muerte. Eso está comprobado científicamente. Ahora, el otro problema serio es que el exceso de endorfina también mata. Es decir, nadie resiste un orgasmo continuado de 10 minutos. Uno caga fuego en la cama, porque no estamos preparados, estamos en experimentación todavía, no estamos tan purificados como para soportar 10 minutos de endorfinas continuadas. Entonces, la palabra que, digamos, que yo aprendí a patadas en el culo durante toda mi vida es dosis, que es una palabra griega. Dosis. Un poco de endorfinas está bien, pero también hay que ponerle un poco de adrenalina. No polarizarse ni en una ni en otra, porque si no, digamos, estamos en un proceso de aprendizaje que está teniendo un éxito supremo, pero que todavía se da en una dimensión de tiempo y espacio preparada precisamente para que no nos hagamos mierda tan rápido, ni hagamos mierda a otros tan rápido. Entonces el espacio y el tiempo es una jaula en la que estamos metidos tratando de despertar y trascender el tiempo, porque lo que viene es la aniquilación del tiempo. En el plano del alma no hay tiempo.
ni hay espacio, o el espacio, es decir, el espacio es un sistema de aprisionamiento y el tiempo también. Es decir, el tiempo existe solo en este espacio en el que estamos prisioneros, digamos, y que podemos escapar si hacemos lo que hay que hacer, en dosis también, porque tampoco se trata, digamos, de exagerar la cuestión. Es decir, es un problema de dosis, de aprendizaje lento para aprender a manejar sobre todo la mente, cosa que, digamos, no es muy frecuente reconocer. Pero la sabiduría de Buda nos dice que tenemos que aprender a elegir el camino del justo medio entre los polos. Esto significa que sufrimos porque usamos mal la mente. Somos ignorantes y o pelotudos. Entonces, sufrimos. Cuando trascendemos la ignorancia estudiando y trascendemos la pelotudez de modos que cada uno se hace cargo, digamos, entonces somos felices. El primer paso en el camino espiritual se llama felicidad, según Buda, cosa que los budistas no entendieron tampoco. No nos dicen así tan fácilmente que el sufrimiento humano es producto del mal uso de la mente que hace el hombre. Entonces, esta integridad individual que tiene que ver con el alma, con la autoconciencia y con las emociones y el cuerpo biológico, esta cuadruplicidad humana, tiene que ser manejada de una manera inteligente y amorosa. Entonces, el primer capítulo del libro es la naturaleza del miedo, según el diccionario. El diccionario dice que miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. La diferencia entre los animales y los seres humanos es precisamente una cualidad mental que se llama autoconciencia y otra cualidad mental que se llama imaginación. El hombre sufre mucho porque se imagina el futuro y tiene miedo o angustia del futuro. Y esto es inevitable, digamos. Si uno es ignorante y pelotudo y no sabe de qué se trata el diseño, lo más probable es que tenga miedo. Entonces, ese es el problema del sufrimiento humano. Nos imaginamos el futuro y tenemos miedo del futuro. Y es una situación desastrosa y desgraciada, según los maestros. Alejada de los astros y alejada de la gracia. Entonces tenemos que aprender la segunda acepción del diccionario. Miedo es sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Y tiene como sinónimos cobardía, temor, cagalera, que será en Colombia, no sé si es acá, pero bueno. Cagalera es una palabra que no conozco, pero carote, recelo, temor, espanto y pavor. Entonces, como dijimos, luego el miedo tiene consecuencias hormonales definidas, comprobadas por la ciencia. Mucho miedo mata, digamos.
El tema es que uno tiene que saber que el miedo está presente en todos, porque es el motor del instinto de supervivencia. Es decir, cuando ocurre un peligro inminente de daño biológico, uno pega un salto o sale corriendo. En realidad, uno se prepara para la lucha a muerte contra el peligro que viene o para huir y salvar el cuerpo biológico. Esto es el efecto inmediato de la inyección de adrenalina en el torrente sanguíneo. Y sabemos que mucho miedo mata, pero tenemos que tener un mínimo de adrenalina, porque si no, no podemos ni trabajar, ni hacer el amor, ni nada. Digamos, el tema es que hay una dosis adecuada. Si yo me paso de la dosis, la consecuencia es el estrés y la muerte. Esto es así, comprobado por los endocrinólogos. Entonces, vivimos en un momento en el que el miedo es infundido por los medios de comunicación, por los diarios, por lo que vemos que está pasando, las guerras. Estamos en la Tercera Guerra Mundial. No aprendimos, es decir, empezamos aprendiendo con la Segunda, pero se fue a la mierda la Segunda y ahora estamos en la Tercera, que es híbrida, es mediática, financiera y con algunas bombitas todavía, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Entonces, tenemos que reconocer que es una cualidad de la mente humana. Es decir, los animales no imaginan el futuro. Entonces, es relativamente sencillo calmar a un animal. El animal está tranquilito y calmo y en paz cuando está bien dormidito, bien limpito, bien comidito y bien cogidito. Esta es la clave de cómo calmamos al animal, que son las mismas claves que nos dio Platón para calmar a nuestra bestia, ¿no? En la fórmula Platón, Jesucristo, Disney, que también forma parte de este libro. Pero esto tiene que ser inteligente, entonces. Tiene que haber una acción inteligente para controlar un sentido que es divino, que es el de la imaginación. ¿Se entiende esto? Yo me imagino el futuro y esto se va a la mierda. Y efectivamente se va a la mierda. Pero ya hay otra civilización en marcha como nosotros conocemos, ¿no? Entonces, nosotros confiamos en que esa nueva civilización, basada en el amor, va a sobrevivir a la vieja cultura y civilización materialista. Esto está dado por intelectuales occidentales que escribieron varios libros sobre este asunto y que yo recojo en todos mis libros también. Entonces, tenemos que reconocer, para estar más en paz también, que hay tres tipos de inteligencia.
Esto es algo conceptual importante. ¿Qué es esto? No sé si lo ven acá. Inteligencia artificial, dice acá, que tiene tres cosas importantes. Ingreso de datos, percepción, proceso de los datos, comparación y juicio, y respuesta. Esta es la inteligencia artificial de las computadoras, a la que mucha gente le tiene miedo también. Es una fuente de miedo notable. ¿Qué nos van a hacer las máquinas en el futuro? ¿No? Y esta inteligencia es artificial. Digamos, está generada por el hombre y el hombre la controla. Y algunos la usan para que mucha gente tenga miedo. Y hay indicios de ese tipo en cuanto a la inteligencia artificial, que es un peligro del futuro, que es, yo lo llamo, digamos, lo califico como una huevada cósmica, porque es artificial, es creada por el hombre. Otra inteligencia es la animal, que tiene el mismo enfoque. ¿Ven? Pero que se le agrega una cualidad que es el aprendizaje. Es decir, el animal puede aprender cosas y nosotros, de hecho, le enseñamos cosas y adiestramos animales. Pero la inteligencia animal más importante es la que constituye al animal humano. El animal humano tiene un diseño tal que es, digamos, el rey de los animales, para decirlo brevemente, que tiene una inteligencia divina. Está configurado por una inteligencia divina. ¿Se ve ahí? ¿Se lee? Sí, ¿no? El ser humano es capaz de aprender. Tiene Sí, se ve bien, Carlos. Bueno, tiene libre albedrío, que es la elección de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Esta es la inteligencia humana, que está en desarrollo, obviamente. Si fuéramos plenamente inteligentes, no estaríamos reunidos en un Meet tratando de dilucidar los tiempos que corren, ¿no? Entonces, esta inteligencia humana hace que podamos aprender, que podamos imaginar el futuro y que además ejerzamos libremente la capacidad del libre albedrío. Es decir, yo puedo elegir, puedo aprender a elegir con quién me relaciono, con quién no me relaciono, qué cosas hago que me gustan y qué cosas hago que no me gustan. Y esto es una cualidad notablemente diferente en cada uno de los individuos humanos, porque somos todos iguales en el diseño, pero somos todos distintos de infinitas maneras distintas. Somos únicos e irrepetibles. No hay una sola hoja del mismo árbol que sea igual a otra. La diversidad es una cualidad de diseño de los individuos humanos. Entonces,
¿cómo hacemos para actuar con inteligencia? Sin, digamos, trascendiendo el miedo en la medida que sea posible. Esta es la base del primer capítulo. ¿Qué es el miedo? El miedo es el funcionamiento de un mecanismo humano que se llama el sapo, que alguna vez lo vimos en el proyecto Vida Plena. Pero el sapo es el sistema automático del pensamiento organizado por otros, por los diarios, por la tele, por las películas que veo, por mis creencias, por mis sentimientos, etc. Este sapo actúa de una manera instantánea porque implica el instinto de supervivencia. Primero, hay que reconocer que yo percibo con mis sentidos limitados la millonésima parte de las energías con las que entro en contacto a cada instante. Entonces, y que según la ciencia actual, usamos nada más que el 5% de la capacidad neuronal de nuestro cerebro. Entonces, con una percepción tan limitada, porque los sentidos son limitados, y una capacidad de interpretación tan pequeña, lo más probable es que seamos presas fáciles del miedo. Entonces, y somos presas fáciles del miedo. Nos imaginamos el futuro y tenemos miedo del futuro. Cuando la realidad es que sufrimos, como decía Buda, porque ignoramos el estupendo diseño humano. Entonces, lo primero que tengo que hacer, obviamente, es lo que decía Platón, es calmar a mi bestia, reconocerme como la bestia, primero, superpoderosa, como 10 bombas atómicas, que cuando sale volcánicamente no la para nadie, ¿no? Y eso pasa cuando yo me enojo, pierdo los estribos, pierdo los límites, porque estoy manejado por los instintos. Entonces, este proceso de usar la inteligencia para calmar a la bestia lo daba Platón. Pasamos mucho tiempo de nuestra vida tratando de calmar a la bestia. Pero el gran problema que tenemos es que no nos reconocemos como la bestia. La bestia es el otro, o la culpa la tiene el otro. Es mucho más fácil, digamos, proyectarle al otro lo que yo creo que existe en algún sitio, pero que no tengo contacto consciente. Entonces tengo que reconocerme como lo que soy. Una bestia que además está normalmente cagada de miedo, porque es muy difícil sobrevivir. Hola, Juan. Hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es muy difícil sobrevivir la polaridad inmortal-mortal, que es nuestro diseño original. Somos seres inmortales encarnados en vehículos biológicos mortales. Y esto tiene una razón de ser. Es inteligente el diseño. Lo que pasa es que no lo reconocemos. Y estamos tan profundamente identificados con nuestro vehículo biológico que la actitud más normal es el temor a la muerte. Y entonces, ¿cómo comprendemos el concepto de inmortalidad? No se difunde este concepto, o si se difunde, tiene difusiones un poco
mística, digamos así. Pero es concreta, es decir, nosotros tenemos un alma encarnada en un cuerpo biológico. Y ese cuerpo biológico es mortal. Y estamos insertos en un proceso evolutivo de tales características que no hay reconocimiento ni de nuestra bestia mortal, ni de nuestra bella inmortal. Es decir, no hay conciencia de la existencia de un ser inmortal que es el que conserva la coherencia del cuerpo biológico y que además conserva todo lo mejor en una vida y en varias vidas. Esa es la idea básica del diseño. Tenemos que aprender a reconocerlos. Es decir, porque estamos viendo de cómo es el tratamiento inteligente del miedo en nuestras vidas. Y la bestia tiene miedo a morirse. Y la bestia le echa la culpa al otro de todos mis problemas. Entonces, tenemos que aprender a reconocer el diseño de integridad individual humana y a usarlo de otro modo, no de un modo que sea volcánico, porque nuestra bestia es muy poderosa, equivale a 10 bombas atómicas, la energía que la vida puso en cada individuo humano, según Einstein. Es científico, no es místico. Einstein dijo con su fórmula que todo es energía y que la energía es igual a la masa de un cuerpo por una constante c al cuadrado, que es la velocidad de la luz. Y esto da que la energía que la vida puso en cada individuo humano es 90.000 millones de veces superior a su peso o a su masa. Este es un concepto totalmente científico que los científicos no entendieron todavía, ¿no? Pero no importa, estamos aprendiendo. Entonces, este flujo volcánico de mi potencial kundalínico también genera problemas en la vida de relación, conmigo mismo y con los otros, ¿no? Hay que ver dónde está Plutón en la carta natal y darse cuenta cuántas veces Plutón hizo mierda todo lo que había alrededor, ¿no? ¿O no? Por eso la astrología es una presentación de la verdad interesante. Entonces, ¿cómo podemos hacer para controlar el miedo de manera que este miedo transcurra en dosis adecuadas para una vida feliz? Porque si no, digo, sale la bestia y rompe todo, y entonces uno es un rebelde sin causa. Es complicada la vida inteligente en la polaridad inmortal-mortal, porque no nos reconocemos ni como bestias ni como la bella. Sino, no hay concepto difundido de la existencia del alma y de la existencia del animalito que somos, superpotente. La bella es mucho más potente que el animalito, pero digamos, uno tiene que vivir en este planeta hasta que aprenda a vencer a la muerte. Este es el asunto que dijo Cristo, pero que pocos creen que haya existido algún individuo que hace 2000 años venció a la muerte, porque no se difunde tampoco. El único hombre Dios fue Jesucristo. Es un decreto de la Iglesia Católica del año 869 en Constantinopla,
y lo cuidó la Santa Inquisición. Bueno, pero la idea es que nuestra capacidad intelectual juega un papel preponderante en el desarrollo hacia una nueva vida. ¿Por qué? Porque si no hay desarrollo mental, el alma no puede iluminar la mente, como decía Buda. Buda es el iluminado. Buda fue el enviado divino que nos dejó la fórmula para dejar de sufrir en la tierra y ser felices. Y entonces la felicidad es el primer paso en el camino espiritual. Pero eso lo tengo que comprender. Y no lo puedo comprender si no lo practico. Porque la teoría está perfecta y todo el mundo, sí, aleluya, qué sé yo. Pero si no lo practico, si no genero algún miligramo de endorfinas cotidiano, no soy feliz. Ahora, si lo genero, estoy en el camino, obviamente, ¿no? Después puedo ser mago blanco y después vencer a la muerte, pero es otra etapa esa. La primera etapa en el camino espiritual es ser feliz. Entonces, estamos hablando del miedo. Hay, digamos, las consecuencias del exceso de miedo están estudiadas y son accesibles y no hay ningún problema en comprenderlas. El exceso de miedo mata. El exceso de adrenalina produce la muerte. En nuestro nivel de conciencia, también el exceso de endorfinas produce la muerte. Entonces, lo que tenemos que aprender como concepto es la dosis. ¿Con qué dosis yo puedo manejarme de manera feliz y tener relaciones de alta calidad amorosa? Esta es la idea. Entonces, el miedo está propiciado por los que tienen el poder en el planeta, por medio de los medios de comunicación masivos y por medio de sistemas financieros, muy aceitados, digamos, que están produciendo la Tercera Guerra Mundial. Entonces, la idea de este libro es que realmente tenemos que comprender de qué se trata el diseño humano y tenemos que aprender a confiar que la vida está intacta. Y es una cuestión difícil de comprender por la polaridad esencial. Inmortal, mortal. ¿Cómo le explico a mi hija que es inmortal? Es un problema muy serio, ¿se dan cuenta, no? ¿Cómo le explico que las endorfinas son hormonas cuyo efecto es miles de veces más potente que la cocaína, la morfina y la ayahuasca juntas, y la marihuana también? Gratis. ¿Cómo le explico a un colombiano esto? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a ver que el problema es que la culpa es el origen del odio. Capítulo 3. ¿Qué es esto de la culpa? La culpa proviene
de un mito ancestral que es el de Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento. Y eso está imbuido en nuestra cultura religiosa, materialista, vigente. Entonces, ¿cómo puede ser que en una sociedad culpógena como la nuestra seamos felices? Y la explicación, volvemos al éxito del proceso evolutivo. La explicación es que 7.700 millones de individuos vivimos todavía impulsados por el instinto. Y la locomotora de nuestros miedos y de nuestras angustias y de nuestra culpa es el temor a la muerte. Y nuestras relaciones son tales que Jesucristo no escribió, sino que lo escribió uno de sus discípulos, Mateo, uno de sus tantos discípulos que escribió los evangelios, una frase lapidaria: no habrá peor enemigo para un hombre que los miembros de su propia familia, biológica y social. Yo le agregué social porque es correcto. ¿Y qué parte de la frase no habrá peor enemigo uno no entiende? Nuestras relaciones son horribles. Tan horribles que han degenerado en las mafias que nos gobiernan. Y que son las responsables de este desastre en el que vivimos. Ahora, cuando uno escucha la frase no habrá peor enemigo, siempre dice la otra familia, no la mía. Yo estoy bárbaro, digamos. No es mi familia, es decir, yo ya trascendí eso. Y es difícil porque nuestro estado todavía es un estado camamanásico, se dice en metafísica. Es decir, una mente tomada por las emociones desbocadas. El estado de la humanidad es camamanásico y Cristo, como el astrólogo, lo sabía. Entonces dijo, no habrá peor enemigo para un hombre que los miembros de su propia familia. Y tenemos que ir a otra cosa en la era de Acuario, que es el amor universal. Ama a tu prójimo como a ti mismo. También está escrito. Tenemos que aprender a amar a los enemigos, cosa difícil. Entonces, pero todos estos conceptos no son difundidos con la claridad con la que ustedes los están escuchando, obviamente. ¿Qué parte de la frase no habrá peor enemigo no se entiende? ¿O la entienden bien? Bueno. Entonces, vivimos en un momento de la historia de la humanidad y en un sitio del universo donde prepondera lo que se llama la gran ilusión. Y la gran ilusión es una nube negra que nos impide ver el sol.
La gran ilusión es el conjunto de creencias equivocadas, de sentimientos equivocados, de relaciones pedorras, según Jesucristo, y de, digamos, de falta de conocimiento del diseño. Porque estamos diseñados para ser felices, según Buda, como inicio del camino espiritual, y para vencer a la muerte, como lo demostró Jesucristo, o Cristo resucitado, mejor. Entonces, esto tiene tan poca difusión conceptual, clara. ¿Por qué? Y porque las academias científicas son materialistas, y porque las iglesias organizadas también lo son. ¿Y qué sustituye a las academias materialistas y a las iglesias organizadas? Y un conjunto de creencias donde cada uno cree lo que puede, siente lo que puede, imagina lo que puede, y es un enorme quilombo, digamos, porque no hay una claridad conceptual de manera que se pueda comprender el diseño y tener una esperanza total en el diseño. El primer paso comienza con la autonomía, reconocimiento de la bestia, reconocimiento de la bella, matrimonio interno, y después viene el camino que figura en la Biblia, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos llegado a los niveles de crueldad que figuran, por ejemplo, en la película Y como Ícaro, ¿no? Es una película donde se plantea un experimento de Stanley Milgram de sumisión a la autoridad. Porque la mayor parte de la humanidad está sometida a la autoridad. Todos funcionan como esclavos del sistema consumista. No son libres. Porque creen que se van a morir de hambre, siendo tan inteligentes y poderosos como en realidad lo son. Pero esto deviene en crueldad. ¿Por qué? ¿Por qué existe Guantánamo? ¿Por qué hay sumisión a la autoridad? ¿Por qué los hombres pueden tirar a otros hombres en el océano o en el Río de la Plata para hacerlos desaparecer? Esto lo estamos viviendo. ¿Por qué hay hombres que matan a otros hombres? Es decir, el grado de crueldad de la humanidad es importante. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque estamos manejados por los instintos todavía. Entonces es una mente tomada por una emocionalidad desbocada, estado kamamanásico. Entonces, el diseño es para generar y sostener relaciones de alta calidad amorosa, primero con uno mismo, que es el matrimonio interno. Yo tengo que someter a la bella al mandato del alma. Después, con otro y con otros. Con el 11º mandamiento del amor universal. Pero nuestras relaciones son terriblemente chupópteras, pijoteras, pendencieras. Entonces tenemos que aprender a relacionarnos. Primero con nosotros mismos, luego con el otro. La pareja es el grupo primario, pero tampoco sabemos vivir en pareja, con, digamos, excepciones, por supuesto. Pero el tema es que toda la gran ilusión ha sido en nuestra cultura
un poco atenuada, digamos así, esta oscuridad de la gran ilusión, de creencias equivocadas, de sentimientos horribles, ha sido un poco atenuada por lo que los psicólogos llaman el mecanismo de proyección, que nos ha salvado en este tiempo. Entonces, yo le proyecto al otro todo lo bueno que sé que existe en algún lado, que intuyo, que siento que existe. Entonces le proyecto al otro mi alma, pero el otro no es mi alma. Entonces uno está ilusionado con que el otro lo... Eso fue una moto. El otro, digamos, lo completa. Pero somos seres íntegros individualmente. Digamos, de la misma manera que dos países carenciados no pueden formar una pareja íntegra, un Mercosur íntegro, dos individuos carenciados no pueden formar una pareja plena. La misma situación. Primero viene la integridad individual, después viene la posibilidad de relaciones de alta calidad. Esto está puesto en el libro con un estudio de Susan Campbell. Entonces, ¿qué pasó con este tema de la proyección? Yo le proyecto al otro mi alma y creo que me completa, pero es ilusorio. La integridad es individual. También le proyecto a mi bestia. Entonces después, cuando cae la gracia, yo le echo la culpa al otro, que es lo más fácil. Entonces vivimos proyectándole al otro mi alma y proyectándole al otro mi bestia. Y es un estado desastroso completamente. Nuestras relaciones terminan en la lucha por el poder, indefectiblemente. La lucha por el poder es cuando uno le dice al otro, te cambiaré para que te adaptes un poquito a lo que yo creía que eras cuando me enamoré de vos. Pero cuando cae la gracia, el otro, cuando uno le dice, ¿por qué no vamos a analizarnos? Andá vos a analizarte, yo estoy muy bien. Es decir, esto es la lucha por el poder. Y después de ahí se sale en las relaciones. Pero hay que poner mucha energía. Entonces, la ilusión, la gran ilusión de que el otro me completa, está producida por la prohibición de la aceptación de la divinidad por parte de la Iglesia Católica y de todas las otras iglesias organizadas. Los hindúes creen en la divinidad, pero no lo practican, porque se cagan de hambre, digamos, ¿no? Y van a pasar a ser los mayores, la mayor población del planeta, India, dentro de poco. Entonces, esto es ilusorio, por eso cae la gracia. Porque yo tengo que hacer primero el matrimonio interno para irradiar amor. Si no, no puedo. Este tema de integridad individual no se reconoce, ni por la iglesia ni por las academias. Para las academias somos cachos de carne organizados por el azar, y para las iglesias somos soletes, pecadores, irredimibles. Entonces no se conoce el tema del matrimonio interno. Entonces, la pregunta que viene, ¿y cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien, no? ¿O terminamos ya? ¿Cómo estás? No, con el tiempo estamos bien, como vos digas, Carlos, no sé cómo vas. Estamos llegando al final. Entonces,
tenemos que reconocer el tema de la crueldad, que es reconocido de muchas maneras. La primera pregunta que surge para reflexionar sobre esto es: ¿desde cuándo el hombre es cruel? Porque tenemos que lidiar con estos temas, con el miedo, con la crueldad, con el odio, etc. ¿Desde cuándo el hombre es cruel? ¿Quién puede dar una idea? La Biblia dice que desde que Caín mató a Abel, y no dio ninguna explicación de por qué, ¿no? Eso dice el Génesis. Caín mató a Abel. Después viene el mito de Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Porque un adivino le dijo que un hijo lo iba a destronar. Entonces Saturno tenía la costumbre de devorar a sus hijos. Después un hijo lo destronó, porque la mujer lo traicionó. También figura en la mitología el mito de Prometeo. Zeus castiga a Prometeo, que es la mente, por haber robado el fuego de la mente del Olimpo y dárselo a los hombres, según Zeus, anticipadamente. Entonces lo condenó a que un águila le devorara el timo le volvía a crecer y era una tortura eterna. Entonces, después está el mito de Procusto, que era se ve bien, ¿no? Procusto es un bandido que asaltaba a la gente y tenía la manía de ubicarlos en el lecho de Procusto. Si el individuo era más largo que la cama, el lecho de Procusto, le cortaba las piernas. Y si el individuo era más corto que la cama de Procusto, lo estiraba hasta que diera la medida. Entonces, la crueldad, digamos, en la mitología griega es muy evidente y existe entre los hombres, porque existe Guantánamo, existe la guerra, existe toda la sarta de terribles crueldades que ejercemos entre nosotros, aunque no lo creamos. Con los animales somos crueles, pensamos que le vamos a hacer un favor y los castramos, pobres bichos, ¿no? Es crueldad eso. Pero como todo el mundo lo hace, y lo hacemos, ¿no? Entonces estamos sometidos a un enfoque de crueldad. ¿Por qué? Porque un hombre inteligente, íntegro, poderoso, pero sin el conocimiento de su divinidad, puede llegar a ser mucho más cruel que un animal, que cualquier animal. Y eso lo vemos todos los días en la tele. Entonces, esta crueldad, hablo en el libro, que es el precio a pagar por los diseñadores por el libre albedrío. Aunque el sistema de premios y castigos es muy potente, porque si uno elige bien el amor, es feliz y sanito, y si elige mal, sufre, se enferma y se muere antes, el sistema de premios y castigos es el más perfecto de cualquier empresa del planeta. Los chicos no lo saben, pero digamos, nosotros lo sabemos o lo podemos comprender. Si uno es feliz, vive sanito el tiempo
que el alma le dicta para aprender. Y si uno elige mal, sufre, se enferma y se muere antes. Premio, felicidad, castigo, la muerte anticipada. Entonces con la vida no se jode, digamos. El diseño de la vida es perfecto. Y, digamos, por eso además tenemos una gran cantidad de vidas biológicas. Porque en una vida no podemos aprender. Aunque muchos crean que sí se puede, no se puede. Digamos, es muy difícil aprender a buscar el camino del justo medio entre los polos, nuestra parte inmortal y nuestra parte mortal, si no tenemos ni la idea teórica del diseño del individuo humano. Por eso cae la civilización. Occidental. Entonces, el mayor tema de crueldad está en la Biblia. Cuando lo azotan, le ponen la corona de espinas, lo condenan a muerte, lo hacen llevar la cruz y lo crucifican a Jesucristo. Y una de las especialidades de los romanos era la crucifixión, y para terminar rápido con el crucificado, lo que hacían era quebrarle las piernas para que muriera antes. Entonces los soldados ganaban menos horas extras, también de paso, ¿no? Era más económico. Pero un individuo que conocía el final de la historia le pidió a los soldados romanos que no le quebraran las piernas. Y el cuerpo de el Maestro Jesús, ocupado por el alma de Cristo, cuando el alma de Cristo se retira del cuerpo que muere, es mantenido intacto, no le quiebran las piernas. Porque lo que ocurre después es que el alma del Maestro de Jesús reencarna en el cuerpo prácticamente intacto y se van con María Magdalena a Cachemira y tienen una descendencia interesante. Y Jesucristo, en el cuerpo de luz inmortal que crea Cristo en 3 días, resucita y se presenta a sus discípulos caminando normalmente, porque si le hubieran quebrado las piernas no hubiera podido. Entonces el fin de la historia es que no le quiebran las piernas a Jesucristo, que era un indicio de la crueldad desde otro punto de vista reconocido como morir más rápido y no sufrir tanto por parte de los soldados romanos. Entonces, nuestra crueldad es notable. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la situación actual de Tercera Guerra Mundial? Cualquiera podría suponer que el proceso evolutivo es un fracaso. O que no existe un proceso evolutivo, que es todo fruto del azar, como decía Darwin, que no hay un proceso evolutivo guiado por seres inteligentísimos y poderosos. Entonces, ninguna de las dos
suposiciones es correcta. El proceso evolutivo existe y además tiene un éxito notable. ¿Por qué? Porque dos hombres encarnados pudieron demostrarnos con una diferencia de 500 años que se puede ser feliz en el planeta Tierra y que se puede vencer a la muerte. Pero esto no está divulgado de esta manera tan clara, ni por las iglesias ni por las academias. Entonces, el gran problema que tenemos a esta altura del partido es que tenemos que confiar en que estamos muy cuidados por la vida. ¿Y cómo confiamos en que lo que yo les estoy diciendo es verdadero? Bueno, no me crean a mí. Entonces en el libro puse las revelaciones de individuos que tienen una amplia trayectoria espiritual y que nos informan acerca de las tres situaciones que rigen en la actualidad. Que son muy importantes y que tienen que son simples y que sirven para generar esperanza en todas las personas con las que nosotros entremos en contacto sobre bases comprensibles y muy útiles. Lo primero que sabemos es que las civilizaciones de Lemuria y de Atlántida fueron directamente hechas desaparecer en el momento. Tanto los lemures por violar las leyes como los atlantes por la aparición de los magos negros. Pero en este momento, que es la civilización aria, las revelaciones dicen que tenemos que tener amplia confianza por los siguientes tres enfoques. El primero es que de los magos negros o de las mafias que nos gobiernan se ocupa la jerarquía de maestros, no la humanidad. Es decir, hemos sido liberados de luchar contra. El que lucha contra es porque no tiene idea de lo que está pasando. Entonces lucha contra, pero no hay que luchar contra. Hemos sido eximidos de la lucha. Solamente tenemos que dedicarnos a amar, que no es poco la tarea, ¿no? Segunda cuestión importante. Hay una disposición de la jerarquía de maestros junto con Shambhala que dice simplemente, esto fue dado a conocer por Vicente Beltrán Anglada: toda nación que lance una bomba atómica contra otra nación con fines bélicos será destruida por esta propia bomba. Esto está vigente hoy, con el fin de que uno, sepa que no nos va a pasar lo mismo que los lemures o lo mismo que los atlantes, que los hicieron mierda directamente. Ahora, el éxito del proceso evolutivo es tal que solamente que coexisten los destructores de un orden social que nos sirve y los constructores
de una nueva civilización. Y que uno tiene que elegir entre ser destructor y constructor. Y tenemos que aprender a amar incluso a los destructores, porque están esforzándose por proporcionarnos tremendas patadas en el culo para que aprendamos a elegir el amor. Es un gran sacrificio. Uno tendría que pedir que no se resfríen porque los vamos a tener que reemplazar, ¿no? Mejor que no se resfríen las mafias gobernantes. Entonces, uno tiene que elegir entre ser un destructor y ser un constructor, simplemente. Los destructores tienen la misión de destruir lo que sirvió pero que ya no sirve, para poner el vino nuevo en odres, para no poner el vino nuevo en odres viejos. Hay que hacer todas las cosas nuevas. El gran problema que tenemos en la elección es que los cargos superiores de los destructores están todos ocupados. Solo quedan las vacantes de esclavos, esclavos de la guerra, esclavos del consumismo, esclavos de la pelotudez, que son legión, ¿no? Pero no importa, digamos. El tema es que, en cambio, si uno elige construir lo nuevo, todos van a ser recibidos en el proceso de construcción de lo nuevo. Entonces, las vacantes son tantas como la cantidad de gente que está encarnada. Y finalmente, el tercer concepto que hay que tener claro es que la gran espada de la división separará a los creadores de los destructores. Y según pasen los años, estos dos caminos se harán cada vez más distintos. Es decir, la parte de la humanidad que no puede conectarse con el amor en plena conciencia de vigilia va a ser separada para que tengan todo el tiempo o el infinito tiempo para aprender a elegir los caminos del amor. Pero esto está pensado por el libro de Alice Bailey, que se llama La exteriorización de la jerarquía de maestros. La mayor parte de los maestros confía en que el 60% de la humanidad va a continuar como para construir la nueva era de Acuario. Y el 40% va a pasar a otros ámbitos del universo para que tengan tiempo de usar el odio, la ira, la bronca, la depresión, para vivir, para aprender a elegir lo bueno. Esto implica que solamente tenemos que resistir, porque se acerca el fin del tiempo. Que, digamos, ustedes lo conocen por distintas vías, pero está próximo el fin del tiempo de aprendizaje en la Tierra. Pero que lo más pronto que podamos conectarnos con nuestra fuente interna de amor y hagamos la exploración del espacio interior, más pronto va a suceder una transición que sea lo menos dramática posible, no como en la época Atlante o con la época lemuriana. Si ya estamos preparados para comprender de qué se trata el diseño y traer paz por medio de los conocimientos a la gente con la que entremos en contacto, de una manera comprensible, digamos, porque yo no dije ninguna palabra rara, de ninguna manera, y los 3 pasos son muy claros. Es decir,
hemos sido eximidos de la lucha, al que tire la primera bomba le va a caer en el país y lo va a destruir, y la espada de la división va a separar pronto a los que aman de los que odian. Y eso no es toda la humanidad, como cree mi gran amiga colombiana. Es una parte de la humanidad. Es 3/5 partes van a permanecer generando la nueva civilización del amor, y 2/5 partes van a pasar al aprendizaje por el método B en otros planos. Carlos, puede que ahora no, pero tarde que temprano todos seremos en el infinito del tiempo. Lo que dijo Buda es que se va a quedar, porque Buda amaba tanto a la humanidad, que prometió quedarse con la humanidad terrestre hasta que el último cansado peregrino regrese al hogar del Padre. Así que es todo el infinito del tiempo, ¿te das cuenta? Lo que pasa es que ahora están pasando, ahora se acaba un ciclo, el ciclo de aprendizaje que está a cargo de Jesús, Jesucristo y el Cristo resucitado. Va a volver en los muchos con el fin de generar la nueva civilización del amor. Y como dice el Nuevo Testamento, todos los ojos lo verán, porque hay televisión ahora. Así que, digamos, simplemente el libro tiene la idea de que estamos lejos del 11º mandamiento, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Estamos lejos de dar de comer al hambriento y de beber al sediento. Y estamos lejos del desarme mundial no optativo, que son las 3 de las 9 premisas espirituales dadas por el maestro tibetano. Pero termina un ciclo. Y es un ciclo altamente exitoso. Porque también está escrito y revelado que actualmente hay unos cuantos miles de individuos despiertos, pero que van a ser millones al fin de la era de Acuario, dentro de unos 2500 años. Así que, y eso depende de quién. Depende de que nosotros elijamos educar con estos simples conceptos a la gente, ¿no? Para darles un poco de esperanza, para aliviarles el temor a la muerte, digamos. Todo esto es el propósito de este libro, que tiene un título tan horrible que digamos, somos muy pocos los que nos atrevimos, ¿no? Pero siempre estamos los mejores en todo grupo, así que no hay ningún problema. Bueno, ¿les gustó la presentación del libro? ¿Qué podemos agregar? Empezando por Franco, que fue el primer audaz. Carlito, siempre es un placer escucharte. Siempre es un placer escucharte. ¿Qué se puede agregar? Que el amor es sencillo, el amor es simple, sí. No requiere esfuerzo. Y el único esfuerzo es eliminar el juicio. Cuando uno elimina el juicio, cuando uno retrocede al niño, cuando uno retrocede a la pureza de conciencia del niño, todos los miedos desaparecen. Bueno, es el tema de la Biblia también, ¿no?
Deja que Dejar los que los niños... niños, uno tiene que volverse niño para entrar al reino de los cielos. Totalmente de acuerdo. Bueno, Juan. Es que como entramos ahí como en medio del camino. Pero el camino es. Sí. No, o sea, escuchándote, Carlos, pues agregar es como muy complicado. O sea, hay muchas cosas que a mí me entran por el oído, caminan por la mente, se van para arriba, vuelven y bajan. Porque también tengo pues como mucha mezcla de las informaciones. O sea, cuando tocas lo de la Biblia, cuando viene hacia lo que los maestros han entregado, hacia lo que, como dice Franco, yo experimento una mirada del mundo muy distinta y me presento ante la gente de una manera abierta y tranquila y amorosa, sin predisposiciones. Entonces se juntan muchos elementos. Cuando tú hablas de lo duro, de lo catastrófico, eso como que a mí me frunce. Correcto, pero, o sea, dejo la apertura. No, tampoco estoy discutiendo, es solamente la apertura que hay en eso. No, eso indica, digamos, nuestras diferencias esenciales. Es decir, yo entiendo esto que dices. Es mucho más sencillo sentir que todo está perfecto que contemplar el desastre del planeta. Digamos, no es fácil. María, por ejemplo, no ve televisión ni escucha, no le interesan los noticieros. Yo tengo que estar informado, entonces me entero de las cosas, porque si no, no podría funcionar transmitiendo ideas sencillas pero potentes. Porque la idea es no luchar. Yo no planteo la lucha. Ni nadie, la jerarquía no plantea la lucha. Tampoco. Es decir, pero uno tiene que ser realista en cuanto al desastre actual de los tiempos. Es decir, uno no puede hacer, porque te perdiste mi interpretación, que yo la uso con María, de el avestruz. No puede ser un avestruz, porque deja el culo afuera. No puede, uno tiene que ser inteligente, digamos. Tiene que saber lo que está pasando. Mira, espérate. A mí mi sobrina me dice Marta Truz, porque yo una vez le dije que yo no podía ser como el avestruz, de llegar y meter la cabeza. Bueno, eso. Pero en eso, yo converso mucho con Marta en el sentido de que sí, la realidad está ahí, lo que estamos viviendo está ahí. Claro. Y veo lo que está sucediendo, pero no lo califico. Porque desde mi concepción de todo este aprendizaje y del fruto de este aprendizaje es eso que está sucediendo tiene una razón, va por un fondo y tiene unos objetivos. Entonces, si me meto en ese desastre o en esa situación que puede ser bonita también y no la observo como el observador que debo ser desde esta perspectiva de este camino. No, está perfecto, digamos. Cada uno tiene su misión en la vida. Y tiene su especialidad y es absolutamente respetable. Pero el tema es que es útil para la vida comprender lo que pasa. Este es el asunto. Es útil para la vida propia y de los que lo rodean a uno y de los con los que uno tiene contacto, clarificar las cosas. Digamos, dar la esperanza total de que esto está absolutamente controlado y es bueno. Pero, digamos, dando las razones por las cuales uno considera o escuchó
y transmite de qué se trata la realidad. Porque la realidad es muy terrible, nunca hubo una situación tan materialista como la que vive el planeta hoy. Entonces, lo que hay que hacer, y toda la gente está inmersa en una cultura totalmente materialista. Entonces, lo que hay que hacer es llevar paz y esperanza a la gente que escucha. Porque si no te escuchan, no hay que hablar, como dice Ken Cailey, dice, donde no se escuchan, no los asigno. ¿Y qué pasa? Acá están escuchando 4, que es un número enorme, según mis expectativas, para el título del libro, ¿te das cuenta? Ahora, ¿por qué es esto? Uno tiene que ver esta realidad también, como integrante de un grupo. ¿Por qué hay 4? Cuando hay 40 en Lejaim, o no sé, 60, ¿cuántos integrantes de Lejaim? 60, 80, no sé cuántos son. ¿Por qué hay 4? ¿Y por qué no, por qué no pasamos los videos de este libro en Lejaim? Porque tiene connotaciones políticas, económicas, bélicas, que uno tiene que comprender. ¿Qué cosas están pasando para poder, vivir en la más completa incertidumbre sin enloquecer? Porque si no, uno se suicida, Mucha gente que se suicida. La depresión se viene de ahí mismo. Claro, totalmente. La depresión es la peor de las cuestiones en este momento. Realmente. Hay mucha gente que está deprimida porque no entiende, porque está confusa. En lugar de sentir la oleada de amor espiritual que invade la tierra, hay una gran confusión. Y la obligación mía, yo tomé como obligación propia la clarificación de esa ilusión. Es decir que la realidad es mucho más importante que lo que me dicen los periódicos o las empresas o los que tienen el poder, y que es una realidad totalmente bajo control, donde yo me tengo que ocupar de amar simplemente. Es un mensaje maravilloso que nos han dejado y que yo transmito porque creo en eso, creo fervientemente en eso. Para mí es la realidad, ¿no? Pero bueno, Ale, tu opinión. Y nos despedimos porque me espera unos fideos con brócoli notables. Desde mi no saber, Carlos, puedo decirte que elijo seguir confiando y seguir sintiendo que todo es perfecto. Bueno, perfecto. Eso es una posición. Cada uno tiene que adoptar una posición. Mi problema más allá de que, sabemos, ¿no?, de la realidad que se está viviendo y lo conflictivo de la realidad, pero como te decía hoy, me quedo con confiar y como decía Juan, saber que eso está sucediendo por un bien mayor. Totalmente. Todo esto es el éxito del proceso evolutivo. Es un éxito supremo. Y lo que pasa es que, hay un libro mío que está por salir que se llama El Quinto Reino, donde yo planteo eso con otro enfoque. ¿Por qué el Quinto Reino? ¿Qué es el Quinto Reino? ¿Y a quién le va a servir? ¿Y para qué sirve? ¿No? Que es otro enfoque que es complementario de este. Este enfoque es mucho más dedicado a calmar, a generar esperanza entre la gente. Porque hay mucha gente confundida y mucha gente sufriente por esto, ¿no? Entonces, está muy bien, que yo esté bien, pero tengo que transmitirlo, difundirlo. ¿Y qué es lo que pasa? Hay mucha gente que tiene
enfoques estrictamente, digamos, emocionales en su vida, y hay gente que tiene enfoques mentales. Hay que hacer una síntesis entre lo que es sentimiento, lo que es emoción y lo que es el amor, que es razón pura, ¿no? Bueno, ha sido un placer. Espero que nos veamos en Muchas gracias, Carlos. otro libro o en el juego de la transformación, que también, o en Así será. Hay será. varios de ustedes que nos hicieron la carta natal. Hay que atreverse. Todo un desafío. Grandes. Yo ya la conozco de otra manera, pues, con otra amiga de todo esto la viví. De pronto te la mando para ver qué surge de nuevo ahí. Bueno, como quieras, yo estoy a disposición. Hasta pronto. Gracias, Carlos. Nos vemos. Un abrazo. Muchas gracias, Carlos. Buen provecho. Muchas gracias. Y la pasen bien. Gracias con el brócoli.